Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 3. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales. Invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, como nos puede pasar a muchos en distintos momentos, cuando el Señor nos confía una gran misión, una misión que supera nuestras capacidades. Preferimos huir, decir que no, negarnos a esa misión. Sin embargo, el Señor nuevamente dirige la palabra a Jonás, y así también a cada uno de nosotros siempre nos da una nueva oportunidad, siempre nos llama nuevamente, nos invita, nos motiva y nos dice: levántate y vete a Nínive, a la gran ciudad. En este momento nos encontramos con que Jonás cambia su parecer, cambia su decisión, se levanta y va a Nínive, como el Señor le había mandado. Se vuelve obediente Jonás. Lo que le ha pasado lo lleva a descubrir que no puede huir de la presencia del Señor, que es mejor hacer la voluntad del Señor que hacer la propia voluntad. Él quería irse con sus caprichos y con su proyecto personal, pero el Señor lo sigue llamando, y ahora que lo vuelve a llamar, se dispone y se pone en camino. Sabe que la misión es difícil, sabe que tiene que ir hasta una gran ciudad, sabe que tiene que anunciar algo muy duro para sus oyentes. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No es una buena noticia, es una mala noticia la que tiene que dar Jonás. Por lo tanto, la misión es difícil, pero se pone en camino, obedece a Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Se necesitaban 3 días para atravesarla, pero él caminó durante un día y durante un día fue proclamando el mensaje del Señor. Bastó un día de la predicación de Jonás para que el pueblo lo escuchara, se arrepintiera. Incluso el gobernante escuchó la voz de Jonás, y en la voz de Jonás escuchó el mensaje del Señor, y él es el primero en convertirse. Y porque se convierte él como gobernante, da la orden para que se convierta todo el país, incluso los animales, y dice que se convierta cada cual de su mala vida. Es muy interesante ver los efectos de la misión de Jonás. Él no quería cumplir esta misión, pero la misión la realiza la misericordia de Dios. La misión la realiza el poder de Dios.
el Espíritu del Señor va realizando esta misión. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de miedo por la misión que el Señor nos propone? Pero ¿cuántas veces el Señor nuevamente nos reafirma, confía en nosotros y nos envía nuevamente? Hoy debemos tomar el puesto de Jonás y mirarnos nosotros, cumpliendo la misión y viendo los efectos de esa acción misionera. Llama la atención que el libro nos cuenta, creyeron en Dios los ninivitas, y porque creyeron en Dios, proclaman el ayuno, se visten de saco, es decir, de penitencia, y todos, incluso los animales, entran en una actitud de penitencia. El capítulo 2 termina constatando que la obra de Jonás y la obra de Dios a través de Jonás en la ciudad de Nínive da mucho fruto, y así como Dios ve las obras y la conversión de la mala vida de los habitantes de Nínive, ve también la conversión y ve las buenas obras de cada uno de nosotros cuando nos descubrimos amados por el Señor, cuando decidimos salir del pecado, de las tinieblas, de las distintas esclavitudes personales y sociales y nos dedicamos a buscar la voluntad de Dios. Vemos de esta manera que Dios no quiere la destrucción de los habitantes de esta ciudad, quiere que estos habitantes y esta ciudad cambien su forma de vida, y es la ciudad enemiga de los israelitas. Interesante el mensaje de fondo. Nosotros no debemos destruir a quienes vemos como enemigos. Debemos pedirle al Señor para que los transforme. Es más, nosotros deberíamos ser los instrumentos en las manos de Dios para que Dios obre la transformación en aquellos que nosotros vemos como enemigos, en aquellos que le han hecho daño al pueblo, que han dañado nuestra economía, que han conducido a nuestros pueblos equivocadamente, que nos han llevado a la guerra, a la ruina, a través del narcotráfico, a través de la corrupción y a través de distintos pecados sociales. He aquí un verdadero mensaje de no violencia activa. Esta palabra hoy nos desafía para que cambiemos nuestras actitudes y nuestra forma de ver el mundo, la sociedad, nuestra vida y nuestra familia. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrando con Jesús a la casa de Marta y de María, podemos darnos cuenta y aprender que hay dos formas de acoger y de recibir a Jesús en la casa, y no solamente en la casa física, sino en la casa espiritual del corazón de cada uno de nosotros. Marta lo recibe con el servicio y con todo lo que es necesario hacer en el hogar, pero María lo recibe con la cercanía y con la atención, con el silencio y con la presencia a los pies de Jesús. Son dos formas de acogerlo, pero ambas están acogiendo a Jesús, y ambas son valiosas. Así también en la iglesia hay dos formas de anunciarlo. Una forma sencilla es ser misioneros o misioneras con la vida, con el trabajo, con la forma de ser en el lugar donde nosotros vivimos y trabajamos. Pero también se puede ser misionero anunciando a Jesús con la palabra, y la palabra y el testimonio van unidas. San Francisco de Asís recibió a Cristo Jesús en su casa y lo sirvió con sus bienes, porque se casó con la amada pobreza, dejó todo lo que tenía para poder seguir a Cristo, pero además se dedicó a contemplarlo en los hermanos y a predicarlo con su sencillez, con su fraternidad y con su vida. Le pedimos a Francisco
que nos ayude a recibir a Jesús en nuestro corazón y en nuestra casa, y que lo podamos anunciar con la palabra y con el testimonio. Seamos misioneros porque somos bautizados. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.